misión, tiene un objetivo y es conocer al único Dios verdadero. Y a Él mismo, a Jesucristo, quien ha sido enviado por ese Dios verdadero y que a su misma vez es Dios verdadero. Entonces, en esa misma línea, hemos venido estudiando sobre esta base fundamental, escritural, prácticamente una instrucción y una precisión de nuestro Señor Jesucristo con relación a la vida eterna. Hemos venido estudiando sobre los atributos de Dios, sobre los atributos de Dios. La semana anterior terminamos de hablar, de compartir sobre un atributo muy especial en el sentido de que definitivamente nuestra contemporaneidad es un atributo muy minimizado. Incluso prácticamente se ha tratado de sacar de la enseñanza bíblica, si se puede llamar enseñanza bíblica, lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuál atributo fue el que vimos la semana anterior? La ira. Vimos la ira. Muy bien. Entonces, digámoslo así, un poco para hablar de esta simetría que existe en Dios y su carácter. Cuando hablamos de simetría, hablamos de que hay un equilibrio, ¿cierto? Simétrico. Es decir, todo está en el mismo nivel, no hay unos más pequeños que otros, y eso lo mostramos en una imagen con relación a sus atributos, a sus características que hemos estudiado. Vamos a hablar hoy del amor de Dios. ¿Cómo es posible que podamos hablar de un Dios de ira y un Dios de amor al mismo tiempo? Pareciera como que no tuviese algo de coherencia. Sin embargo, resulta que la Escritura nos da mucha claridad con respecto a estas formas de quién es Dios, hablando de su ira, hablando de su amor, en mismo sentido. Entonces vamos a hablar sobre el amor de Dios y vamos a conservar la misma estructura que hemos venido desarrollando. Vamos a hablar de su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. Este es un tema, al igual que todos los que hemos visto, donde pudiésemos extendernos en una serie con mucho tiempo de impacto. Cada atributo realmente es para tener una serie de él individualmente. El amor todavía sí que lo es. Entonces estamos tratando de dar unas generalidades sobre estos conceptos, de tal manera que nos ayuden para nuestras bases como cristianos, y de todas maneras debemos dar esa aclaración que pudiésemos ampliar muchos más detalles. Seguro en otra etapa podremos tratar algunos específicos con unos desarrollos temáticos diferentes. Pudiera darse. Por ejemplo, pudiera existir una serie solo de la soberanía de Dios. Y ahí hay mucho por abordar, mucho tema por abordar. Igual, una serie sobre la ira de Dios, por ejemplo, una serie sobre el amor de Dios, una serie sobre la santidad, que ya la tuvimos. Sobre la santidad de Dios hubo una serie hablando de la santidad y la santificación. Entonces, es importante tener esa aclaración. Vamos a ver algunos aspectos de este tema, que también es uno de los más reconocidos hoy, los más promulgados, a su vez que la misericordia lo es, a su vez que la gracia lo es. El amor es otra característica relevante en nuestros tiempos. Es más, quisiera predominar sobre todas las cosas el amor. Quisiera predominar sobre todas las enseñanzas el amor de Dios. Y vamos a tener una claridad sobre esta temática en esta mañana. Entonces, primero, miremos cómo lo define nuestra parte secular o lo que tiene que ver con nuestra línea gramatical en el español, en un diccionario de la Real Academia Española, cómo define el amor. Traje solo dos conceptos de estas definiciones. El primero dice
sentimiento y resalto sentimiento. Ténganlo ahí presente, que vamos a tratar de dar un hilo con esa palabra para que tengamos como una claridad de lo que está pasando hoy sobre este tema en el cristianismo, sobre ese concepto de sentimiento. Entonces dice este diccionario que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Vaya, habla de un sentimiento con mucha intensidad y a su vez habla de una necesidad que lo lleva a buscar algo de otro ser. Muy bien. Otro significado señala también un sentimiento, vuelve y utiliza la palabra, este diccionario, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Ahí se centra la palabra amor actualmente desde esta perspectiva normal, secular, porque ¿dónde va a buscar alguien el significado del amor? En el diccionario. La gente no va a ir a un diccionario bíblico, va a ir a un diccionario. Aparte que va a medir este concepto desde su experiencia. ¿Cuál es su experiencia? Es esta generalidad, un sentimiento, una necesidad de otro ser. Lastimosamente, esta percepción hoy en día está también muy definida dentro del cristianismo. Y se quiere endilgar a Dios como si el amor de Dios fuera así, un sentimiento, una necesidad de que Dios tiene sobre otro ser que son sus criaturas. Esto no se puede aplicar a Dios y vamos a tratar de entenderlo hoy. Cuando buscamos en un diccionario bíblico ya tenemos otra idea y hay muchas más informaciones que traer en aras de nuestra dinámica. Solo vamos a tratar de aclararlo sobre este punto. Dice, el vocabulario de la Biblia en griego expresa tres realidades diversas y mire una de ellas. La primera, el amor como un sentimiento pasional, eros. Está la Biblia también hablando de ese sentimiento pasional, pero no es el único. También la Biblia habla de un amor benevolente hacia otra persona, como entre esposos y en una relación de amistad, que es el amor filial, del fileos. Entonces tenemos eros, que es el sentimiento, y que de ahí viene la palabra erotismo, erótico, es ese sentimiento pasional. Y por eso resalto otra vez ahí la palabra sentimiento. Mire que sí se da también. A lo que hago hincapié es que esa palabra es la única que tiene la persona sin Dios sobre el amor. Ahí se queda. Porque a veces ni siquiera el amor filial se lleva en aplicación. Y lo sabemos porque la pecaminosidad ha llevado precisamente que cuando la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará, hace referencia a todo lo que contiene la aplicación del amor. No solamente la parte sentimiento eros, no, también a la parte filial, o sea, la parte entre humanos, amistad. ¿Qué está pasando hoy en día? Difícilmente ya se ve, por ejemplo, una expresión maternal adecuada. Ya hoy en día hay actuaciones desde una maternidad que nunca se pudo percibir una madre haciendo eso. Eso como que no se concebía. Y hoy en día vemos situaciones muy desafortunadas, incluso desde un amor que uno diría que es el más fuerte que pueda expresar el ser humano, que es un amor maternal, que da su vida incluso por ese ser que llevó en su vientre. Y hoy en día no vemos eso casi ya. Entonces,
finalmente hay otra expresión del amor que tiene que ver con la adhesión a Dios, que tiene que ver ya con Dios mismo, una vinculación hacia otra persona de manera sobrenatural, hablando de algo espiritual, algo que ni siquiera tiene que ver con un tema de sangre, que es el tema filial, o sea, somos familia, tenemos amistad. No, hay otro amor diferente, donde ni siquiera conocemos a esa persona, no es nuestra familia de sangre, pero es más unido que nuestra familia de sangre. Y es el amor ágape, el amor ágape. Esa es la palabra, siempre, mis hermanos, que vean que se utiliza sobre el amor de Dios en la Escritura, es sobre esta palabra ágape. Ágape, no es sobre el amor eros, no es sobre el amor ni siquiera filial, sino que predomina el amor ágape. Esa es, digámoslo así, la palabra que predomina con relación al amor de Dios. Pero hoy en día vemos un enfoque sobre esa palabra que está resaltada, es la palabra eros, es la palabra eros. Esta palabra ágape incluso es utilizada desde otros conceptos con una característica mística, porque saben que es algo diferente. Si hablas, por ejemplo, con una línea, pongo un ejemplo que puede ser algo de la actualidad, de la música en cuanto al reggae, hay una línea muy fuerte que derivó como en un movimiento prácticamente religioso, que es la línea de los rastas, por ejemplo, los rastafaris. Y ellos hablan del amor ágape, con ese misticismo como que es un amor más allá de lo normal. Bueno, la Biblia hace referencia a esa aplicación fuerte sobre el amor, pero vamos a ver qué nos dice ahora la Escritura misma. Dice Primera de Juan capítulo 4, versos del 7 al 8. Dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire en esos dos pasajes cómo se utiliza la palabra amor. ¿Y cuál es la palabra entonces que se utiliza allí desde su concepción original? Miren, la palabra amados es la palabra agapetos, que es la que estamos hablando, ágape. No es ni la palabra eros, no es ni la palabra de filial, es la palabra ágape, de ese amor sobrenatural, de ese concepto habla de una espiritualidad que viene de Dios. Entonces cuando Juan dice amados, está hablando agapeto, es decir, de ese amor ágape. O sea, ya son amados por Dios, se refiere. Pero utiliza la palabra amémonos, y es la palabra agapado. Vuelve la raíz de ágape, que es amar mucho. O sea, ámense mucho, amados, ámense mucho, amémonos mucho unos a otros. Eso es lo que está diciendo Juan. Y utiliza la palabra raíz porque el amor es de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Ágape. Ágape. Y las palabras que están derivadas de ahí, y el que no ama, y el que ama es ágape. Es ágape. Y cuando dice, porque Dios es amor, es ágape. Que es afecto, benevolencia, es un festín de amor. Esa es la palabra ágape. Es un festín de amor. Que ni siquiera deriva de la criatura, que eso lo vamos a hablar. No tiene nada que ver con el accionar de un agente externo. Entonces podemos decir que no se trata solo de dar una expresión de que Dios ama, sino que Él en sí mismo es amor. Él en sí mismo es amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su naturaleza. Lo que es en contravía de esta situación es que muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios del amor. Y eso es distinto. Hablan del amor de Dios, que Dios nos ama mucho, pero son totalmente
demostrantes de una vida contraria al Dios del amor. Este concepto es importante tenerlo en cuenta porque es un concepto errado sobre el amor. El amor divino hoy es muy común que sea considerado como una especie de debilidad afectuosa, como cierta indulgencia cariñosa, como que vuelve y sale la palabra sentimiento, como que es un sentimiento que puede ser sencillo, así como los hombres lo tienen, que unas maripositas en el estómago, cuando ve a alguien que le llama la atención, porque la expresión que vimos que utiliza estos diccionarios es que es un sentimiento que habla de una necesidad que yo tengo que busco suplir en otra persona. Entonces queremos nosotros desde esa perspectiva atribuirle ese concepto a Dios. Ah, no, es que Dios es tan amoroso, Él está llorando por ti, Él está tocando tu puerta, clamando rogándote para que lo busques. Pobre de Dios. De ahí vienen esas expresiones de decir, pobre Dios, que nadie piensa en Él. Y que Él es un Dios tan amoroso, que Él está esperando con esa ternura, que todo el mundo venga a Él. No, pero yo soy un pecador, a mí no me interesa saber nada de Dios. Tranquilo, Dios te ama así como tú eres, Él está esperando así. Eso está equivocado. Esto está equivocado. La verdad es que en esto, como en todo lo demás, deben ser reguladas nuestras ideas de acuerdo con lo que la Biblia dice, no con lo que queremos imponer de nuestra perspectiva. Esto es un error, ¿no? No es así. Dios ejercita la expresión de su amor de acuerdo a su voluntad soberana. Y aquí es importante tener esto en cuenta. Dios lleva a cabo la expresión, la manifestación de su amor, no dependiendo de las acciones de sus criaturas. De eso no depende el amor de Dios. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido con la especie humana, por ejemplo? Solo actos de rebeldía, solo actos de maldad, actos contrarios a lo que Dios es. Por lo tanto, podríamos decir que la humanidad no merece el amor de Dios. Nadie, ni uno. Sin embargo, Dios ha dado su amor a algunos de una manera particular. Pero vamos a seguir hablando sobre algunas características del amor para tener todavía mejor comprensión. En primer lugar, y vamos a ver solo algunas, debemos decir que el amor es inherente. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? Es decir, que es propio, sale de sí, no depende de un agente externo. O sea, Dios no ama porque, ay, mira cómo se comporta de bien, yo por eso lo amo tanto. Que esa es la reacción que muchas veces nosotros pudiésemos tener. Como que alguien hace algo positivo y uno, ay, pero ¿quién no va a amar a esa persona como se porta de bien? Dios no es así en su amor. El amor de Dios es inherente. No hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, o sea, no lo promueve al amor. Ni hay nada en la criatura que pueda traerlo o impulsarlo. En nosotros, que no es nuestro tema, el amor sí parece que tiene esa connotación, ese alcance, que es producido por algo que hay en otra persona, que es producido por algo que hace otra persona. En el caso de Dios, no, el amor de Dios es gratuito, es espontáneo, es inmotivado, es inherente así, es decir, no deriva de un accionar externo. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Nada más. No hace nada la criatura para que Dios lo ame. Dice Pablo a Timoteo, Él nos salvó, y cuando hablamos de salvación hablamos de la manifestación de su amor. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que es inherente la salvación que deriva de su amor, el llamamiento que deriva de su amor, porque Él ama y determinó salvar, determinó
llamar, no fue porque hubiésemos hecho algo en nosotros mismos, sino porque Él ya tiene un propósito. Y conforme a su gracia y por la obra de Cristo, desde los tiempos de los siglos, Dios ya amó a su pueblo, amó a algunos de manera particular. Dice Juan, hablando obviamente especialmente al cristianismo, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, no porque nosotros le amamos a Él. No, aún sin nosotros amarle, aún nosotros aborreciéndole, aún nosotros en contravía de sus mandamientos, Él nos amó. Dios nos amó, no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Por eso decimos, como una característica bastante relevante, que es el amor de Dios inherente, es propio. Si Dios nos hubiera amado correspondiente a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo. Mejor dicho, estaríamos perdidos, porque nosotros no le amábamos. Y aún todavía nos cuesta manifestar el amor hacia Dios, siendo cristianos. Pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor, nada influyó en el amor de Dios. Es importante que tengamos estas ideas claras porque son verdades grandes y preciosas para nuestras vidas. Pero además, el amor de Dios es soberano. Porque Dios es Dios, actúa como Él quiere, como a Él le agrada, y porque es amor, Él ama a quien quiere también. Dios es soberano, hace lo que quiere. Dios es amor, ama al que quiere. Si Dios como soberano no está obligado para con nadie, pues Dios, asimismo en su amor, se desprende necesariamente de su soberanía y ama a quien Él quiere amar. Dice Romanos capítulo 9, versos del 11 al 16, no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras sino por el que le llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa es la palabra ágape. A Jacob decidí amar, a Esaú no amar, aborrecer. Es decir, no lo amo de la misma manera que a Jacob, amar menos, no con esa línea de ágape. No había ningún objeto de amor hacia Jacob ni hacia Esaú. Ambos tenían los mismos padres, ambos habían nacido en el mismo tiempo, incluso son gemelos. O sea, están ahí en el mismo nivel. Qué tremendo esa ilustración que Dios está dejándonos en su palabra. O sea, están en la misma situación, las mismas condiciones. Y simplemente con todo eso, Dios amó a uno y aborreció al otro. ¿Y por qué? Porque Él así lo quiso. No había en ninguno de los dos algo especial. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no dependió de ninguno de los dos en esta ilustración el amor de Dios. Y de su pueblo, de aquellos que Él ha determinado llamar sus hijos, menos, dice, hablando Pablo a los Efesios, a su pueblo, a la cristiandad, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo así? Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos
por Jesucristo, asimismo, según nuestras obras. Dice ahí. No. Según como nosotros clamamos y oramos todos los días de 5 de la mañana a 6 de la mañana. No. Porque es que yo hago muy buenas obras y estoy siempre muy activo en la iglesia. No. Dice según el puro afecto de su voluntad. No hay nada en la criatura, ni siquiera en los hijos de Dios, que moviera el amor de Dios. Ella lo había hecho, ya había amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, habiéndonos predestinado y adoptado por medio de Jesucristo. Entonces, no depende de la criatura su amor, sino que es inherente y es soberano. Y es soberano. Además, el amor de Dios es santo, que esta es una calificación que como que se quiere desligar del amor de Dios, como que no, Dios es que Dios ama a todos y Él quiere abrazar a todos, no importa quiénes seamos, Él quiere abrazarlos a todos. Momento, pero es que el amor de Dios es santo. Y esto tiene que ver con que el amor de Dios no lo regula un capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Y su amor nunca está en contravía de su santidad. Su amor nunca está en contravía de su santidad. Entonces es una equivocación decir que como Dios es amor, quiere abrazar a todo el mundo. Pero ¿cómo así? La Biblia dice, que veíamos hace 8 días, que Dios está airado contra el impío todos los días. Pues no lo quiere abrazar, lo quiere destruir. ¿De dónde salen estas posturas que suenan bien, pero que son equivocadas hablando bíblicamente, desde la perspectiva bíblica son un error? Pararse y decir en cualquier lugar que Dios, como es amor, quiere abrazar a todos en este lugar. El amor de Dios es santo. Dice la Escritura, porque el Señor al que ama, ágape, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y mezcla tanto el amor ágape como el amor filial, es decir, de familia, eres mi hijo ahora. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Lo lleva a ese nivel filial. Y aquí es un momento también para reflexionar, porque muchos se ufanan del amor de Dios porque no les pasa nada en la vida, porque todo les va muy bien. Es para reflexionar esa situación, porque Dios me ama tanto que mira todo lo que yo tengo. Pero la Biblia también dice, incluso en voz de nuestro Señor Jesucristo, que de qué le sirve al hombre ganar al mundo para sí si pierde su alma. Y mire, esa expresión es bien relevante, porque el hombre que gana para sí el mundo está diciendo de un hombre que hoy tiene la etiqueta de exitoso, ¿cierto? Un hombre de éxito, una mujer de éxito, tiene todo lo que ha propuesto. Y entonces, ¿de qué le sirve tener ese éxito si pierde su alma? El punto aquí es que esa persona, cuando está en ese nivel de éxito, dice que Dios lo ama tanto que está en ese nivel de éxito. Y eso no es cierto, porque Dios al que ama, disciplina. Y yo no estoy diciendo que no hayan hijos de Dios con éxito, porque Dios permite eso también. Y la persona que es de Dios va a reconocer cuando esté en un nivel de esos de una manera diferente esa situación. Entonces, porque seguramente va a tener algo en su vida que quizás no conozcamos, que hace parte de la disciplina de Dios. Siempre hay algo donde Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestro carácter. Siempre hay algo donde Dios está disciplinando, porque nuestra naturaleza aún
en este cuerpo está sujeta a corrupción. Tenemos el pecado remanente. Tenemos que luchar contra el pecado y siempre va a haber azotes. Siempre, no puede haber, porque eso es de examinar, alguien en esta vida que no esté recibiendo disciplina y azotes de parte de Dios y se diga ser hijo de Dios. Ese es de evaluarse. Esa persona no existe, porque si así fuese, ya estuviera muerto, estuviera en la presencia de Dios. Esa persona no estuviera más en esta tierra, estuviera en la presencia de Dios, porque ya no peca más. Eso querría decir que ya no peca más. Y no, en este momento todos los que todavía respiramos estamos bajo la disciplina de Dios. Todavía hasta que partamos de este mundo vamos a estar en la disciplina de Dios. Vamos a estar bajo los azotes de Dios si somos sus hijos. Si eso nada llega, si eso nada ocurre, pues hay que revisar, porque entonces seguramente yo soy un bastardo, no un hijo de Dios. Y ahí hay que revisar eso que hemos creído a veces, ¿no? Realmente Dios me ama mucho, porque a mí me pasan muchas cosas buenas y nunca me pasa nada malo. El amor de Dios es santo y no cerrará los ojos al pecado. El amor de Dios no es una inclinación a cerrar los ojos al pecado de manera permisiva. Ni siquiera el de sus hijos. Su amor es puro, no hay mezcla de sentimientos superficial. Obviamente el amor de Dios es benigno y esto tampoco se puede separar de su amor. La benignidad, que en su momento cuando lo veíamos sobre el amor de Dios con relación a su bondad, están unidos, y hablando de la simplicidad de Dios, que todos sus atributos se entrelazan entre sí. Obviamente el amor de Dios es benigno, dice Romanos capítulo 8, versículo 32 a 34, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Obviamente aquí hay una dirección especial hacia los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El amor de Dios es benigno y esa buena voluntad de Dios y su gracia fueron las que lo motivaron a dar a su Hijo por pecadores. Ese amor es el poder impulsor de la encarnación de Cristo. Y viene por eso el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí vemos, entra en escena, pero entonces, bueno, ahí dice que Dios amó a todo el mundo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmo, que hace referencia a todo el universo. A todo el universo. Dios amó toda su creación. Dios amó todo lo que él creó. Él lo vio bueno y por lo tanto, él amó todo lo que creó. Y de todas formas vemos que se filtra sobre su amor este mismo pasaje y dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ese Hijo unigénito, no todo el cosmos, sino el que cree en el Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí viene la aclaración del término que se quiere dar a entender como universalista, como entonces, pero mira, que Dios amó a todo el mundo y vino a salvar a todo el mundo. No, solo aquellos que están unidos al unigénito Hijo suyo, a Cristo, son los que tienen vida eterna. Eso dice el texto. Mira cómo el texto se va alineando con lo que está correctamente en la Escritura. No nos podemos quedar en de tal manera amó Dios al mundo. Vemos entonces que ese amor de Dios fue manifestado en Jesús y en su sacrificio.
ese acto supremo de amor, como pudiésemos entenderlo, sobre cómo Dios ha amado, lo vemos reflejado al enviar a Cristo a morir en lugar de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Pecadores condenados. Y ni siquiera nuestra mente pudiera dimensionar el horror de Cristo como Hijo de Dios enfrentando la cruz, no tanto por el sufrimiento físico, aunque es algo grande y fuerte, sino por el hecho de que a raíz de ese pecado que Él está llevando en esa cruz, fue abandonado por Dios, que lo habíamos visto y lo seguiremos recalcando. La situación más grave que pudo haber padecido Cristo en la cruz fue haber sido abandonado por su Padre. Entonces, hasta ese nivel es el amor de Dios. Pero ¿hacia quién? Hacia su Hijo y hacia su pueblo. Dice la Escritura: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Está hablando para su pueblo. Esto ni siquiera es un texto que se puede aplicar para todas las personas, que hay veces está aplicado para todas las personas y se utiliza de esa manera. No, Dios te amó con amor eterno a su pueblo, a su Hijo, lo amó con amor eterno. Pablo está escribiendo al pueblo de Dios, a la iglesia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y citamos el texto que ya habíamos visto ahora. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos y mire la palabra, ¿en quién? En el amado, en Cristo. Cristo fue el amado. Por eso debemos también hablar sobre el amor de Jesús. Antes de que el mundo fuera hecho, el eterno Hijo de Dios amó a su pueblo. Y Él es el amado de Dios. Entonces Dios ama a su Hijo, Él es el amado, su Hijo ama a su pueblo y por lo tanto tiene el alcance del amor de Dios. Antes del día de la creación le importó su pueblo. Él conocía su pecado, Él sabía todo. Él sabía que ese pueblo lo rechazaría. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando del pueblo de Israel solamente. Sin embargo, Él los amó, los salvó. Cuando estaban perdidos en el pecado, Jesús los amó a su pueblo. Cuando incluso profanamos su nombre, si nosotros somos parte de su pueblo, incluso nosotros blasfemando el nombre de Dios, Él nos amó. No dependió de eso su amor para con nosotros. Y por eso habla Pablo sobre el amor de Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin el amor de Jesús, ese amor especial de Dios no nos alcanzará nunca. El amor, este amor del cual puede estar seguro una persona, de este amor de Dios, solo estará seguro siempre y cuando esté en Cristo, esté unido a Cristo. De resto, ninguna criatura recibirá este tipo de amor. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar lo que pasa en el mundo
sobre el amor de Dios, porque vemos que todos tienen momentos agradables. Entonces debemos también explicar desde esta situación el amor de Dios con estos tres aspectos que tiene el amor de Dios. El amor de Dios tiene un aspecto, una característica de benevolencia. Es aquel que Él manifiesta toda su creación. Dios es benevolente con todos y sostiene su creación. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él va a ajustar su creación. La va a alinear, la va a llevar a pureza. Entonces vemos benevolencia hoy y la veremos también cuando aplique su justicia, aplique su ira, alinee todo de la pureza a esta creación y será también su amor benevolente. El amor de Dios también tiene una característica que es de benefactor y es cuando se manifiesta a todos los seres humanos a partir de su providencia. Dios, en su providencia, sostiene incluso al impío y prospera su camino y le da cosas buenas y le permite cosas buenas, porque todo lo bueno proviene de Dios. En su amor benefactor. En su amor benefactor. Sin embargo, hay otra característica del amor de Dios que es la que nos debe llamar la atención y es el amor de Dios de complacencia, es su amor ágape. Y este amor de complacencia es el que está reservado solamente para su pueblo, para su iglesia. Esto es para aquellos que son discípulos de Cristo, porque es Cristo en quien Él se complace. Cuando hablamos del amor, de esa complacencia, de ese amor ágape, es el amor de Dios hacia su propio Hijo, en quien tiene complacencia. Dice la Escritura que los cielos abriéndose y descendiendo sobre él el Espíritu Santo, sobre Cristo, en aquel momento especial del bautismo, Dios declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por ese Hijo amado, por esa complacencia, es que nosotros, si estamos en Cristo, somos hijos amados y Dios también tiene complacencia en nosotros. Sin Cristo no es posible. Dios no ama incondicionalmente a todos los seres humanos, no. Ama incondicionalmente a toda la humanidad. Dios muestra su amor de maneras diferentes, de forma benevolente, de forma benefactor y ágape solo para su pueblo. No a todos ama igual. Es por ello que en teología se debe considerar estas tres distinciones del amor de Dios: benevolente, benefactor y complaciente. Algunos lo resumen en dos aspectos solamente: un amor general de Dios y un amor especial de Dios. El amor general cubre toda su creación, que ese es el que declara Juan. Juan dice: de tal manera amó Dios el cosmos, todo el universo, toda su creación, que dio a su Hijo unigénito, para que algunos de esa creación que crean en Él tengan vida eterna. No toda la creación, no todo el ser humano. De tal manera entonces que Dios ama de manera general a toda su creación y a todos los seres humanos, pero de una manera especial solo aquellos que están unidos al objeto de su complacencia, que es Jesucristo, su Hijo amado, su personaje que complace su justicia. Solo Cristo es el ser que ha
llevado en complacencia a Dios. Algunos aspectos prácticos sobre esta enseñanza, y es que el amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue motivado en absoluto por nada que hubiera en ellos. Nunca podremos decir, si somos de Dios, que Él nos amó porque nosotros éramos muy buenas personas. Nunca podremos decir eso. Ni siquiera hoy podremos decir, si hacemos algo, una acción positiva, una actividad buena, no podremos decir que eso, ay Dios, mira, Dios nos ama tanto por eso que hicimos. Eso no mueve a Dios. Dios nos amó haciendo eso y haciendo cosas malas también. Porque estamos unidos a Cristo. Él mira a Cristo, su Hijo amado, ese sí le dio complacencia. Ese sí siguió 100% a cabalidad sus órdenes, su instrucción, su mandato. 100% sin falla. Él mira a Cristo y estamos unidos a Cristo. Bueno, ahí está su agrado. Ahí está su complacencia. Entonces Él no fue movido por nuestras obras, porque debemos preguntarnos, ¿qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Revisémonos. Nada. Nada. Al contrario, todo lo que pudiésemos hacer contra Dios lo hemos hecho. Todo lo que pudiésemos hacer en contra de Él lo hemos hecho. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo, es quien va a la cruz. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Y aquí hay abundante motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones que de su parte nos llegan. Porque Cristo es el amado de Dios. ¿Y cómo vivió Cristo? ¿Padeció pobreza? Recuerda que Él dice, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. No tengo nada de recursos. ¿Padeció persecución? No. Mucha persecución. En algunos casos, como no era su tiempo, le tocó huir, escaparse, esconderse en medio de la multitud. Sufrió el vituperio, sufrió el rechazo, y Él es el amado de Dios. Tú eres el amado de Dios y estás en Cristo. Sí, yo soy un hijo del Rey amado. ¿Y qué esperas? ¿Que te van a pagar menos cosas que a Cristo, el amado de Dios? Si esto le ha sucedido al árbol, ¿qué no le va a suceder a las hojas? Y así nosotros nos decepcionamos como cristianos cuando padecemos aflicción. Y decimos, Dios no me ama porque mira lo que estoy pasando. Ah, pero mira a Cristo. Cristo es el amado de Dios. ¿Y qué padeció? El amado de Dios. ¿Qué ha padecido? Ningún cristiano debe dudar del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Cristo padeció y tuvo terror, el pavor de la muerte en su alma, humanamente hablando. En su humanidad Cristo clama y dice, tengo terror, terror de muerte, mi alma está angustiada de muerte. Y nosotros tenemos esas circunstancias también y creemos que Dios no nos ama por ello. El amado de Dios sintió eso y es el amado de Dios. Solamente que estaba sujeto a la voluntad de Dios y debía cumplir su propósito. Qué bendición es el saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Porque en contraparte de este amor de Dios, debemos ser conscientes que el mundo nos va a aborrecer y es el efecto natural. Cuando el mundo no nos aborrece, hay que revisar la situación, porque algo está pasando. Jesucristo lo expresó
como ustedes me aman, me siguen, el mundo los va a aborrecer, porque me aborrecen a mí. Pero entonces, ¿qué está pasando en este cristianismo contemporáneo? Que el mundo aplaude el cristianismo y hasta lo premia, hasta le da premio y reconocimiento. ¿Qué está pasando? Hay que mirar esa situación, porque en el efecto natural del comportamiento del sistema impío, del sistema mundano, es aborrecer al cristianismo. No es amar al cristianismo, ni darle premios al cristianismo, ni reconocer sus talentos. Aborrecerlo. Es importante estar seguros de que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no es un amor sentimental, enfermizo, que es como el amor que de dulce, de algodón, que los humanos expresamos entre nosotros. No, no es eso. Si entendemos el alcance y el poder del amor de Dios, si conocemos ese eterno significado de su gracia, hermanos, ninguna tragedia sobre esta tierra podrá quitar la dulzura de su amor de nosotros. Ni siquiera el pecado mismo. Obviamente nos invitará a llevar nuestras vidas al arrepentimiento en Cristo. El amor de Dios es un tesoro más allá de cualquier precio para aquellos que lo conocen. Es un gran tesoro. Si entendemos ese alcance de ese amor de Dios, vamos a transitar por esta vida con una forma distinta, con un panorama distinto, adecuado, correcto, de estar en ella, en este caminar. Vamos a orar y vamos a tener algún momento de algún comentario o alguna inquietud al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por todos estos detalles que vemos sobre tu esencia, sobre tu ser. Vemos también sobre tu amor. Claro, grande este concepto. Si no fuese por tu amor, nosotros ni siquiera estaríamos hoy acá en esta mañana con esta oportunidad de arrepentirnos si es que no hemos sido hallados en arrepentimiento. No tuviésemos esta oportunidad si no fuese por tu amor. Aún aquellos que en este momento están en transgresión de tu ley, si no fuese por tu amor benefactor, no tuviesen las fuerzas ni siquiera para insultar tu nombre. Tú eres benevolente, tú eres benefactor, y nosotros, que evaluando nuestra vida, encontramos que estamos unidos a Cristo, podemos hablar de tu amor ágape, de tu amor complaciente en Cristo Jesús. Te damos gracias por poder determinar sobre tu palabra estos aspectos relevantes sobre tu persona, sobre tu esencia, y nos lleva, nos convoca, nos invita permanentemente a humillar nuestras vidas delante de ti, a reconocer nuestra necesidad de ti. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Tú no necesitas de nosotros. Nosotros necesitamos de ti. Y comprender estas cosas nos hace caer postrados ante ti, reconociendo nuestra condición de gran necesidad del Dios que es amor. Gracias por Cristo, la manifestación sublime, grande de tu amor, en quien tú te complaces. Gracias por Cristo, porque en amor fue a la cruz para satisfacer tu justicia, Padre eterno, y para beneficiarnos a aquellos que, siendo parte de tu pueblo, podemos decir hoy que hemos sido perdonados y salvados
por esa obra de Cristo, por ese amor entre Padre e Hijo, por ese amor eterno, hemos sido beneficiados nosotros también y nos ha alcanzado tu amor eterno. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto.